Es obvio, pero para que se vea claro, tenemos este, diríamos, rescate que se está realizando a nivel, pues que sabemos que el nombre correcto sería estafa, pero pues se sigue llamando, ¿no? Eso, rescate de ciertos países, pues entre los cuales España. Bueno, pues este rescate, a través del cual el Banco Central Europeo va a dar dinero o ha dado dinero al Estado español, al Gobierno, esto, como sabéis, no se produce de forma directa. No es el Banco Central Europeo el que presta directamente al Gobierno español, sino que, entre medio, existe una entidad o unas entidades bancarias intermediarias. Y como también sabréis la mayoría, pues hay una diferencia entre el momento en que el Banco Central Europeo presta el dinero a la entidad bancaria intermediaria y el momento en que la entidad bancaria intermediaria lo presta al Gobierno del Estado español. Y la diferencia es que, en el primer caso, cuando va de Banco Central a entidad bancaria intermediaria, el interés es del 1%. En el segundo caso, cuando va de la entidad bancaria intermediaria al Estado que necesite ese dinero, el interés es del 7%. ¿Esto se ha decidido solo o hay alguien que lo decide esto? Esta es la conciencia de este primer punto. Mito número 5. Este tal vez es el más escandaloso de todos, ¿eh? La Organización Mundial de Comercio es democrática y transparente. Muchas decisiones que afectan la cotidianeidad de las personas dejan de estar en las manos de gobiernos locales y nacionales para pasar a manos de un grupo no electo de burócratas que trabajan a puertas cerradas en Ginebra. Ellos tienen el poder de dictaminar acaso la Unión Europea, por ejemplo, tiene o no el derecho de prohibir el uso de materiales biotecnológicos peligrosos en los alimentos que importa, o si son los habitantes de California pueden prevenir la destrucción de sus últimos bosques vírgenes, o si los países europeos tienen o no el derecho de prohibir la cacería cruel para conseguir pieles. Todo esto se decide a puertas cerradas. Fíjense que ustedes, que de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de Comercio, si se da un conflicto, por ejemplo, entre un país y una corporación transnacional, esto llega a un tribunal en la Organización Mundial de Comercio, pero quienes conforman el tribunal es un secreto. Y estos se reúnen a puertas cerradas. Nunca se sabrá los nombres de quienes fueron. Y la decisión que tomen es inapelable. Absolutamente inapelable. De acuerdo a las normativas de la OMC, si una corporación transnacional, fíjense ustedes bien, si una corporación transnacional al invertir en un determinado país determina que hay alguna ley de ese país o disposición o regulación que le resultan inconvenientes a sus intereses, el país está obligado a abolir esa ley o adaptarla a la satisfacción del inversor. Ello significa que bajo las normativas de la OMC, la carrera hacia el fondo afecta no solo los aspectos sociales y ambientales, sino a la democracia misma. Un país logra leyes y derechos como producto de las movilizaciones ciudadanas y de las decisiones políticas, y así se van alcanzando y se van perfeccionando los fines sociales. Pero eso súbitamente tiene un coto si se contradice con los intereses particulares de una corporación. Ahí el país debe renunciar a su democracia y adaptarse al interés de esa corporación. La OMC, entre otras cosas, no tiene ninguna regla ni una mención siquiera sobre el trabajo infantil, ni sobre los derechos laborales. Todo en su constitución está diseñado para beneficiar a las corporaciones. Durante las discusiones que dieron origen a la Organización Mundial de Comercio, conocida como la Rueda del Uruguay, el controversial asunto de la propiedad intelectual fue propuesto por 13 grandes empresas, incluidas la General Motors y la Monsanto. En las negociaciones que siguieron, de los 111 miembros de la delegación de Estados Unidos, 96 eran del sector privado, miembros de corporaciones. En las negociaciones que siguieron, resultó obvio pues que los acuerdos finales
sirvieron a las corporaciones en detrimento de la capacidad de los países más pobres de acceder a conocimiento y tecnología. Un caso particularmente dramático es el de que los países pobres están prohibidos, específicamente prohibidos, de producir sus propios productos farmacéuticos genéricos y están obligados a comprarlos de las transnacionales farmacéuticas a precios muchísimo más elevados. Las consecuencias han sido especialmente dramáticas en el caso de África, donde los precios corporativos para el tratamiento del VIH están muy por encima del poder adquisitivo de la población afectada. Y África tiene todas las posibilidades para producir esos bienes genéricos, pero está absolutamente prohibida de hacerlo. En resumen, habría que reconocer que a la OMC no por lo que se dice que es, sino que por lo que realmente es. ¿Y qué es lo que es? Una institución cuyo propósito fundamental es lograr que sean las corporaciones las que gobiernen el mundo. Y eso, de hecho, ya está ocurriendo. No esperen ustedes que la solución venga de arriba y que baje el profeta, ¿no es cierto?, desde el monte Sinaí y le diga ya, está todo resuelto. No. La solución empieza con nosotros mismos. Y comienza con la coherencia de cada uno consigo mismo. Yo siempre cuando hablo esto, al final, más de alguien me hace la pregunta, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Claro, y eso ya es una actitud de sentirse totalmente derrotado frente a poderes descomunales, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué puedes hacer tú? Lo que puedes y debes hacer tú, ser coherente contigo mismo. Y actuar y comportarte de acuerdo a lo que realmente quieres y crees. Pero hay muchas cosas que sabemos que están mal, que no nos gustan, y esa polución y qué sé yo, pero en nuestra cotidianeidad volvemos a comportarnos, ¿no es cierto?, en contra de lo que no nos gusta. ¿Verdad? Entonces esa es una incoherencia. Pero del otro lado, esa actitud derrotista, pero bueno, yo solo, ¿y qué impacto voy a tener yo? ¿Quién soy yo frente a estos poderes descomunales? Ahí, por favor, piensen en lo siguiente. Cualquiera de ustedes, de los que está aquí, no sabemos cuál, ni en qué momento, ni tampoco si puede ocurrir o no, pero cualquiera aquí, mañana, en media hora más, en una semana más, podría darse el caso que provoque un cambio histórico descomunal. Tú. Sí, claro, te parece fantástico lo que estoy diciendo, pero te voy a dar, porque aquí hay una cosa como un poco mágica, ¿eh? Y les voy a dar dos ejemplos. A comienzos del siglo pasado, en Sudáfrica, había un sujeto, un señor que era abogado. Era chiquito, flaquito, no era negro, pero era oscurito. O sea, lo suficiente como para ser discriminado, ¿no? Había estudiado Derecho en Inglaterra y, bueno, llegó a Sudáfrica, de vuelta, ¿no es cierto?, y no tenía ninguna influencia, no estaba relacionado con gente en el poder, ni nada, pues era un abogadito nomás, oscurito. Bueno, fue víctima de todas las discriminaciones hasta que en un momento se rebeló y dijo no aguanto más, ¿no? Y quemó la identidad que tenía, que lo ponía en la categoría de oscuro, ¿no es cierto? Porque hay negro, oscuro, blancos y orientales, estaba todo clasificado en Sudáfrica, y según el carnet que tú tenías, bueno, tenías derechos o no. Bueno, lo quemó, bueno, la policía le pegó, lo metieron preso, en fin, lo trataron malísimo, estuvo en la cárcel, el tipo insistió y aguantó y aguantó y aguantó. Ese personajito, que no era nadie, se llamaba Gandhi, fíjense ustedes. No era nadie Gandhi. Pero ¿qué pasó? Que de repente ese testimonio personal contagió a millones de personas. Y eso logró derrotar al imperio más poderoso de la Tierra, sin un balazo. ¿Y quién era Gandhi? No era nadie. Pero ese personaje, en algún momento, ¡pum!, provocó un clic.
Ese es el que lo podrías provocar tú o cualquiera de los que está aquí. Pero no sabes si va a ser o no va a ser, pero podría ser, y eso es lo bonito. Otro ejemplo, 1960, que fue cuando yo llegué a Estados Unidos en aquellos años, a la Universidad de Berkeley, como profesor muy, muy joven. Yo tenía 25 años. Y en ese entonces, en Alabama, un día, una mujer negra se sube al bus, y en ese entonces en Estados Unidos había apartheid igual que en Sudáfrica. O sea, tú subías al bus y había asientos para negros y asientos para blancos, en Estados Unidos. Bueno, y esta negra venía muy cansada de trabajar, era en la tarde, y estaban llenos los asientos para negros y se sentó en un asiento para blanco que estaba desocupado. El chofer del bus paró, dijo levántese, y ella no quiso levantarse, la levantaron a la fuerza, la tiraron del bus abajo, le pegaron, etcétera, etcétera, pero ocurrió que en ese instante, en ese lugar, a esa hora, en ese bus, en ese punto, en ese momento había otro par de gente, ¿no es cierto?, que vio esta cosa, y ese episodio desató todo el movimiento de liberación negra de Estados Unidos, que culminó con Martin Luther King. Esa mujer negra, que no era menos que nadie, ¿no? Era menos que nadie, se llamaba Rosa Parks. Murió hace 2 años y fue enterrada con los máximos honores que da el Estado americano a un ciudadano ilustre. Ahora, fíjense que doña Rosa Parks pudo haber tomado el otro bus porque venía detrás. Y no pasa nada, no cambia la historia. Pero tomó ese bus, a esa hora, y en esa esquina la echaron. Y eso cambió la historia. Y eso pasó con Gandhi, eso pasó con Rosa Parks, y eso puede pasar con cualquiera. De manera esto que yo siempre lo digo para que nadie se sienta tan impotente de decir, no, yo no puedo hacer nada. Pero ¿qué es lo que tenían esas personas? Que eran coherentes consigo mismos. Y yo actúo y insisto en actuar en lo que creo, ¿no? Eso sí es condición para que ocurra el fenómeno, ¿no? Si tú te estás siempre adaptando, no. Y termino con el consejo general, que se desprende lógicamente de esto que acabo de decir. El mejor consejo que yo creo que le puedo dar a la gente joven. A cualquiera de ustedes, la gente, cuando ustedes estén frente a una alternativa, ¿no es cierto? Si hago esto otro, me voy acá, acepto este puesto, porque siempre la gente que los quiere a ustedes, ¿no? Debe decir, mira, no hagas esto porque no te conviene, pero haz esto otro porque esto sí te conviene, ¿verdad? Entonces siempre se trata, ¿no es cierto?, de que tú busques lo que te conviene, ¿no? Bueno, mi conclusión a estas alturas de mis 77 años de acumulada juventud es que ese es un pésimo consejo. Si ustedes viven toda la vida haciendo lo que más les conviene, es una vida bastante miserable. Ustedes no tienen que hacer lo que les conviene, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, punto. Aunque la vida los lleve así, pero eso y eso es lo único que les dará la satisfacción cuando lleguen a viejo. Haber sido coherentes consigo mismos.